¿Qué similitudes encontraría, por ejemplo, entre periodismo y fútbol? Bueno, una primera que se puede establecer entre esas dos actividades y el resto todas es el buen desempeño. Hay que hacer bien las cosas, hay que jugar bien en la cancha, hay que correr bien, hay que meter goles, y en el campo periodístico hay que estudiar los asuntos, investigarlos, informarse para informar y expresarlo de modo inteligible, de modo que el buen desempeño es una nota común de esas dos actividades. En el periodismo solo muy recientemente hay una competencia tan intensa como la que hay en el fútbol. En el fútbol desde siempre lo que se organiza es justamente el enfrentamiento. En el periodismo durante mucho tiempo no había competencia porque no había una sociedad abierta. Los periódicos no buscaban ofrecer buenas calidades, no buscaban cracks para mejorar su posibilidad, porque no tenían necesidad, no había competencia. Los periódicos vivían en capelos de cristal muy protegidos, haciendo negocios aunque no fueran buenos periódicos. Los equipos de fútbol tienen que ser buenos equipos para poder prosperar, tienen que tener buenas estrellas, tienen que tener buenos técnicos, buenos entrenadores. Eso no hacía falta sino hasta muy recientemente en la prensa, de modo que ahora esas características del fútbol se han ido incorporando a la industria periodística. Ahora se requieren tener buenos técnicos, buenos capitanes, buenos preparadores físicos, buenos anotadores y buenos porteros. También ha crecido el Star System en el medio periodístico, que era una parte sustantiva del fútbol. En el medio periodístico no brillaban individualidades específicas. Ahora sí, ahora se cotizan. Como hay ahora una competencia periodística, los buenos periodistas son apetecidos por otros medios, y hay un trasiego de firmas o de buenos reporteros de un lugar a otro. O sea, en el fútbol se da la supervivencia de los más aptos. Así es. Eso se está dando en el periodismo, según le entiendo. O sea, sí, hay ya menos improvisación. El periodista cada vez tiene que estar mejor preparado porque la competencia ha crecido. Así es. Aunque como no hay una contienda tan directa entre los medios todavía, tal como ocurre en el fútbol, el compromiso de los periodistas, más que frente a sus contendientes, se plantea frente al público. El público, quien pone a prueba al periodista, a diferencia del fútbol, no es el contrincante, sino el público. Hay una relación más directa de los periodistas con el público. Pero en ambos casos el público tiene un papel determinante, hace y deshace las presencias. Claro, y quizá muchas veces ese mismo público es el que determina, comparando a un periodista con otro, quién es mejor. O sea, yo detecto que este es más meticuloso, más inteligente, está mejor preparado que este otro, ¿no? Así es. Antes en la competencia periodística se valoraba, y eso indicaba el grado de subdesarrollo que padecíamos, se valoraba la honradez. Alguien decía, este es un periodista honrado, como una prenda extraña, porque no era esa la condición general. Sí. Uno aspiraba a ser considerado un periodista inteligente, un periodista penetrante, y sin embargo lo que la gente apreciaba era la honradez, la honestidad, porque eso escaseaba. En las nuevas condiciones que han ido estableciéndose en los últimos 20, 25 años, ya se aprecia, junto con la honestidad, que no ha dejado de ser una prenda digna de encomio, se aprecia más la capacidad de examinar las cosas, porque además la vida pública, por lo menos en el campo de la política, que es en el que yo me desenvuelvo, las cosas se han vuelto complicadas. Antes el sistema político era tan avasallador que el análisis político era sencillo, había un elemento dominante y elementos dominados. Eso ha dejado de ocurrir. Entonces ahora hay muchas piezas que ensamblar, hay muchos elementos del análisis que antes no estaban presentes. De modo que ahora se va haciendo necesario un ejercicio inteligente del periodismo, un ejercicio informado,
se requiere una documentación y capacidad de penetración, de perspicacia, que antes no hacían falta, porque las cosas eran mucho más sencillas. Y en ese sentido se va acrecentando la competencia y se va asemejando a la competencia que hay entre los equipos de fútbol. Ahora, con esta incipiente democracia que se vive en nuestro país, ha habido también cierta apertura en cuanto a la libertad de expresión. O sea, sí, un periodista tenía que ser más valiente hace 30 años para decir muchas cosas, inevitablemente, ¿no? Aunque ahora se requiere también valentía para otros asuntos. Sí. Y a mí me llama la atención y me interesaría su opinión al respecto, cómo en el fútbol ha sucedido exactamente al revés. O sea, en el fútbol yo siento que hay cada vez menos apertura, que hay cada vez más intereses atravesados que contaminan el comentario. O sea, ahora ya es muy fácil decir que Felipe Calderón se equivocó en esto y lo otro, que no sirve como presidente, y en cambio si dices que Ricardo Lavolpe no funcionó como técnico de la selección, ya tocaste un tema más delicado increíblemente, ¿no? Sí, yo creo que hay una oposición, son caminos inversamente recorridos. Decía Carlos Monsiváis que antes se requería valor, en la época del presidente Fox, seguramente lo diría de nuevo ahora, antes se requería valor para criticar al presidente. Ahora para defenderlo se requería valor en el caso del presidente Fox. Y efectivamente, uno de los defectos del fútbol actual es su conversión en un negocio floreciente, en donde no solo los salarios millonarios de algunas de las estrellas, sino los intereses de los equipos, intereses que siempre están además ocultos. Una de las regiones de la vida pública menos transparentes es el negocio del fútbol. Las finanzas, la relación con el fisco de los equipos de fútbol son zonas distantes de la perspicacia periodística. Los negocios inmobiliarios, la reciente venta del estadio del Guadalajara en esa ciudad para la construcción, es un asunto que se ve en distintos lugares. El señor Ahumada, cuando compró el León y quería comprar el Irapuato, usaba técnicas gangsteriles para hacer prosperar sus negocios, de modo que esa conversión del deporte en espectáculo y del espectáculo en negocio. Han hecho una zona minada que deforma el principio de los encuentros, que es el deporte, la emulación de habilidades y fuerzas entre dos contendientes. Incluso este descaramiento, para decirlo, de hacer un club de dueños o un grupo de dueños, sí, al margen de la federación, evidencia el carácter mercantil de la actividad y su carácter cerrado como negocio privado al que nadie tiene derecho a entrar. Somos los dueños de los equipos y vamos a decidir lo fundamental por encima de la federación. Quién entra a los estadios y quién no. Así es. Principalmente suscita un interés colectivo por el fútbol, lo que lo hace un fenómeno social, es su carácter de contienda, casi de guerra. En ese sentido se asimila y se asemeja al boxeo. Por eso hay tantas semejanzas entre la afición al box y la afición al fútbol. El fútbol es mucho más vistoso, el despliegue de color, de velocidad, de habilidades físicas, resulta muy atractivo. Pero en el fondo lo que se trata es de un enfrentamiento entre dos rivales, mientras más acérrimos. Por eso los clásicos son tan atractivos, porque son dos contendientes que llegan a generar enconos incluso. Se alivia, se disminuye un poco el carácter deportivo, lúdico, y llega a haber una reyerta en los campos, en esos casos en donde enemigos que por alguna razón, por pertenecer a una misma ciudad, por pertenecer a una región, se convierten en antagonistas típicos. La pelea está socialmente bien vista, socialmente autorizada. De eso se trata, de que la gente se pelee
o contienda o busque superar a un adversario, a un enemigo, con la anuencia de todos. En el siglo XIX, en Crimea, en Asia y entre Asia y Europa, hubo una guerra entre rusos e ingleses, en donde la gente hacía días de campo para ir a ver la guerra. Era de buen gusto para los socialites, los ricos de entonces iban a ver la guerra porque era una guerra de trincheras, con armas no muy destructivas, y yo creo que eso que convidaba a la gente a ir a ver la guerra de Crimea es lo que lleva actualmente a los espectadores a los estadios o a sentarse frente a la televisión por ver un enfrentamiento a veces muy rudo, a veces mientras más rudo mejor, porque me parece que la gente aprecia más que las habilidades técnicas, esa semejanza que a veces puede tener el fútbol con el ballet, es menos apreciado que el enfrentamiento tosco de las fuerzas más libradas a su propia energía que tiene el fútbol. Yo creo que se aprecia más el encuentro rudo que el encuentro habilidoso, y eso deriva de que a lo que se va a un encuentro de fútbol es a ver una guerra.